Ser podcast. No recuerdo cuántos años tengo, pero sí que vivo debajo de una gran mesa de madera en un castillo infinito cuyos muros están hechos de libros. Acaricio temerosa cada libro que cojo, como para asegurarme de que el castillo no se me derrumba. Huelo los libros, uno a uno, me chifla hacerlo. Así comienza La Casa Limón de Corina Oproae. Bienvenida a La Hora Extra. Gracias. Corina, muchas gracias por acercarte a los estudios de Radio Madrid. Corina nació en Transilvania, en Rumanía, en 1973. Hace más de 25 años que vive en España. Es escritora, traductora, Premio Tusquets Editores de Novela 2024. Enhorabuena. Gracias. La primera pregunta, que sé que te han hecho mucho: ¿qué significa para ti este reconocimiento? Y más cuando escribes en una lengua que no es la materna, algo sobre lo que, por cierto, has reflexionado en un libro en catalán, La mà que tremola. Sí, ¿qué significa para mí el premio? Claro, he tenido que pensar mucho en esto. Significa primero, evidentemente, una alegría, y una alegría así con asombro, digamos, pero también, como bien dices, escribo en una lengua que no me viene dada por nacimiento. Es una lengua que aprendí, de hecho, cuando tenía 18 años. Llegué a la literatura española antes de llegar a la lengua española. Y claro, recibir este reconocimiento para mí significa una aceptación en un sistema literario que no te viene dado, ¿no?, por nacimiento. También decirte de alguna forma, no sé si lo necesitamos, ¿no?, que se nos digan este tipo de cosas, que mira, estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y sí, muy, muy contenta. Hace falta, viene bien que nos lo digan, viene ¿no? Viene bien. Quiere decir que no estoy equivocada, porque durante muchos años, yo, como decías, llegué aquí en el 97, me establecí en Barcelona en el 98. Y los primeros años yo empecé a escribir poesía en Rumanía. Había publicado, ahí hay mucha costumbre de publicar en revistas, había publicado poesía en revistas y tenía un libro que tenía que publicar en la editorial en la que años después, de hecho en el 2018, publiqué la traducción de mi primer libro, que publiqué en España en 2016, Mil y una muertes. Entonces, claro, todo ese periodo después de venir aquí, que fueron como unos 10 años, empecé a escribir en español. Escribí 4 libros de poemas, de los cuales 2 ya están publicados, pero no me atrevía a decir lo que estaba escribiendo en otro idioma, porque pensaba que algo no estaba bien conmigo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo escribir en mi lengua materna desde aquí? Y bien, claro, llega un punto en el cual aceptas eso y dices, es lo que es. Y siempre digo que es la lengua la que me escogió a mí, porque no fue algo que yo decidiera, que llegara aquí y dijera, quiero escribir en español, voy a hacer todos los esfuerzos por... No, fue algo, digamos, natural, que surgió de forma natural, convivió durante un tiempo con la lengua materna y luego la dejó atrás. ¿A qué huele este libro, esta novela, esta historia? Porque el olor, el olfato, es uno de los sentidos más desarrollados a lo largo de las páginas. Lo más sencillo sería decir que huele a limón. Claro. Pero los limones realmente no están muy presentes en el libro. Claro, los sentidos están muy presentes, ¿no? Es decir, la protagonista se acerca a su maestra porque tiene la sensación de que huele a fresas, por ejemplo, y las fresas están dentro de un medallón que ella lleva, ¿no?, colgado al cuello. Huele a toda la comida, digamos, que dejas atrás cuando te vas a vivir a otro país. Es una de las cosas, es curioso, es una de las cosas que no se olvida. Yo vuelvo a Rumanía y aquí nunca cocino cosas rumanas, por ejemplo, pero vuelvo ahí, tengo como necesidad de volver a eso, ¿no? Sí, es cierto, el tacto, el olfato, todo eso está muy presente en el libro. La Casa Limón es la historia
historia de una niña a finales de los 80 en Rumanía, bajo la dictadura de Ceausescu, a las puertas de derrumbarse el régimen comunista. Antes de entrar en la novela y en la historia, nos encontramos con una cita de Louis Gluck: miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Esa niña, has dicho que no eres tú, que no es exactamente tu historia, pero que sí que está basada un poco en tus recuerdos, en tus vivencias, en tu memoria. Entonces te quería preguntar cómo ha sido ese juego entre la ficción y la autoficción, y si reconstruir el pasado de nuestra infancia al final es siempre un relato implantado por otros. Es y no es, digamos, una historia autobiográfica. Claro, coinciden ciertas cosas, y yo creo que de hecho cuando escribimos aquello que nos sucede, nuestra biografía se traslada de alguna forma u otra, ¿no? Tal vez en los poemas de forma mucho más destilada, pero sí que llega a los libros. Y para mí, en este libro hay muchas historias, ¿no? El libro está construido casi como si fuera un rompecabezas. Entonces hay muchas historias que son historias que a mí, en esa coincidencia de edad, ¿no?, con la protagonista, me han impactado de tal manera que yo creo que mi cerebro las interpreta como si fueran propias, ¿no? Como si no son anécdotas, porque son cosas mucho más potentes que no se quedan en la anécdota. Son sucesos que me llegan de una forma que me determinan la visión sobre ciertas cosas posterior en la vida, y entonces, aunque no me han pasado a mí, es como si las incorporase, y entonces todo eso se traslada a la novela. La infancia, claro, el libro comienza con esta cita de Louis Gluck. Para mí, creo que todo el imaginario que desarrollo en mi literatura, todas las obsesiones, porque de hecho lo que hago es como intentar adentrarme en ciertas obsesiones que tengo y que en este libro también son muy evidentes, viene de ese mundo de la infancia. La infancia es un territorio muy complicado, creo que para todos, no para una niña que haya nacido en la Europa del Este, ¿no? Es un territorio muy complicado para cualquiera, y creo que sí que este juego entre la ficción y la realidad que de hecho no es la realidad, porque todo lo que recordamos son memorias de memorias, como decía Borges, no hay primeras imágenes en el fondo, todo es construido y reconstruido, ¿no? Te cuentan de niño que solías decir esto, que solías hacer lo otro, y todo eso a ti te va construyendo un universo que bien no podemos calibrar, ¿no? Qué tiene de real y qué tiene de ficticio. Entonces esto quería reflejarlo en la novela, ¿no? En la construcción esta tan estrecha entre autobiográfico, no autobiográfico, entre realidad y ficción. Leí en un libro, dice la niña, que si alguien las cuenta o las escribe, las historias se apaciguan como una tormenta, como un amor loco que se asienta y se vuelve tranquilo y seguro con el paso del tiempo. No sé si la escritura es esto para ti, si has apaciguado algunas tormentas, obsesiones o traumas de tu infancia, de tu memoria, de tu vida. Creo que sí. Por un lado, nunca... Cuando uno tiene obsesiones y cuando uno tiene ciertos traumas, es muy difícil, no hay soluciones mágicas. Pero sí que en este libro yo tuve la necesidad de volver a la infancia, de volver a la adolescencia, la primera, digamos, época de la madurez, porque en el momento de llegar aquí, fue una elección. Yo no me tuve que exiliar de Rumanía, fue una elección. Yo tenía una beca, de hecho, en la Complutense de doctorado, y la cambié por Barcelona, por la Autónoma, por amor, básicamente. Entonces, claro, es un exilio, digamos, voluntario totalmente. Entonces, durante mucho tiempo, la vida me llevaba por unos derroteros que me pedían dejar aquello atrás. No tenía necesidad de contar aquello, sino que tenía necesidad de olvidarlo para
para que haya cierta normalidad. Yo soy una persona muy alegre en el día a día, en la vida diaria. No lo dirían los libros que escribo ni en los poemas, ¿no? Y llegó cierto momento en el cual había cosas que me venían constantemente y que me pedían regresar, que me pedían volver la vista atrás y mirar las cosas y analizarlas, digamos. Claro, el libro parece como si no hubiera un análisis, porque lo vemos todo a través de los ojos de una niña, pero claro, en el proceso de escritura todo el análisis es lo que me llevo yo, que soy la que lo escribo. Y entonces en ese proceso, ¿no?, de escritura y de análisis inherente es cuando se resuelven cosas, cuando miras las cosas y llegas a aceptarlas. You come to terms, se dice en inglés. Y creo que sí, que en ese sentido escribir esta novela ha significado poner ciertas cosas en su sitio. Hay un análisis, hay una radiografía de un país, de una situación. Lo que pasa que quizás lo que no hay es una mirada que lo juzgue, ¿no? Claro. La Casa Limón es la casa que el padre de esta niña había heredado de sus padres hasta que un día los que en nuestro país se preocupan por la gente, Leo, nos han cambiado la Casa Limón por un piso en un bloque de color gris que papá detesta, un piso que el padre llama una caja de cerillas. ¿Quiénes son esos que en Rumanía se preocupaban por la gente, ese monstruo enfadado y hambriento que se come la casa a bocados? ¿Por qué derriban la Casa Limón? Sí. Esto sucedió no solamente en Rumanía, sucedió creo, en todos los países del este, en Rusia también, todos esos edificios de estética comunista, donde todos los pisos son iguales, podría decir que casi los muebles eran iguales en ese tipo de pisos. Entonces esos fueron unos edificios que supongo que quien haya viajado a Rumanía o a la Europa del Este, a Rusia, eso se puede ver en todos los lados, tal vez no necesariamente en los centros de las ciudades, pero poquito que te alejes del centro y ya los encuentras por todas partes, ¿no? Que son unos edificios que son realmente feos. Entonces, en Rumanía hubo esta intención de derribar todo lo que había construido antes. Por ejemplo, en Bucarest, si vas a Bucarest, la arquitectura es realmente ecléctica, porque te puedes encontrar un bloque de estas características que tape una iglesia maravillosa en madera, por ejemplo, ahora con un añadido de un edificio hipermoderno, ¿no? Pero eso sucedió desde el sur del país yendo hacia el norte y, por cierto, en el libro es una metáfora, realmente una de las metáforas que vertebran el libro. La protagonista inicia su vida en esta Casa Limón, que es derribada, es demolida, había estas demoliciones masivas y presencia este proceso. Claro, es un hecho muy traumático y eso sucedió, digamos, hasta arriba, hacia Transilvania, hacia el norte. El norte es donde menos ha sucedido. Y era con el objetivo de que todos realmente tengamos las mismas condiciones y todos tuviéramos unas viviendas parecidas y hubiera más control, digamos. Y todos pasaran. Y la propiedad, evidentemente, pasó a ser propiedad del Estado. Entonces, en ese momento te decían que te van a dar una casa en un edificio maravilloso donde todos estábamos cumpliendo con el sueño de la nación. A propósito del control y del Estado, claro, ¿cómo es criarse para esta niña o para ti en un estado policial de completa vigilancia, no solo por parte del Estado, sino por parte también de vecinos, lo que aquí en España durante la pandemia llamamos los policías de balcón, ¿no? Todos esos que estaban vigilando que todo ciudadano cumpliera con las normas y si no se chivaban o lo denunciaban. Claro, eso genera una desconfianza hacia el más cercano incluso. Claro.
Sí, era así. Supongo que, claro, aquí también ha habido una dictadura y hay gente que a veces te cuenta que bueno, se vivía mejor en esas épocas, pero son relatos que casi no quiero escuchar, porque lo que sucedía, por ejemplo, ahí, en cuanto a esta falta de libertad, ¿no? Era una cosa muy curiosa en la infancia, o al menos como la puedo ver yo ahora, habiendo intentado, ¿no? Meterme en la cabeza de una niña o de la niña que tal vez fui. Había todo este control por parte de la Securitate, que es la policía secreta, digamos. Había los teléfonos que podían ser escuchados, había toda esta hipervigilancia de parte de la familia de no decir ciertas cosas. Por ejemplo, circulaban chistes sobre el gran dirigente, pero a los niños no se les contaban o no podían estar presentes para que luego no salgan y lo digan y no sea que alguno de los vecinos sea uno de los delatores, ¿no? del sistema, porque mucha gente podría haber estado implicada en esto. Entonces, eso crea, ¿no? Este recelo, ¿no? Casi miedo a relacionarte con la gente, pero por otro lado había algo que era como los niños tenían muchísima más libertad a la vez. Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía una sensación de libertad en ciertos momentos. Me podía ir como la protagonista a casa de mis abuelos y ahí nadie me vigilaba. Los adultos no vigilaban tanto a los niños, mientras que nosotros ahora, en la sociedad en la que vivimos, creo que los niños no tienen ni un minuto para poder estar solos. Estamos hipervigilándolos, ¿no? Entonces había esta dualidad, ¿no? De alguna forma. Cuando tenemos que abandonar nuestra casa Limón y trasladarnos a vivir al piso que papá llama la caja de cerillas, es cuando se me ocurre la idea de construirme un castillo. Ese castillo era el lugar predilecto de esta niña, al que deseaba volver en todo momento, un refugio que contiene el globo terráqueo entero. ¿Sigue siendo la literatura ese castillo para ti, ese refugio? Sí, creo que yo nací con un libro bajo el brazo, algo así. Mira, me gustaría contar un poco, ya que al inicio me habías preguntado qué hay de autobiográfico en esto. Realmente, yo antes de saber leer tenía obsesión con los libros, y eso es real. La mesa del comedor, donde me hacía el castillo de libros, es una metáfora, pero es totalmente real. Teníamos en el pasillo de la casa, teníamos una biblioteca bastante grande, entonces en la parte de abajo tenía puertas, yo no llegaba a la parte de arriba, abría y cada día me ponía los libros en el comedor haciendo como muros. Evidentemente, lo que es inventado es el hecho de que nadie me hiciera sacarlo cada noche. Acarreaba libros, mis padres me hacían guardarlos cada día, ¿no? Y bien, a partir de ahí, incluso antes de poder leer, mi madre me leía libros en voz alta, me leía poemas en voz alta. Y creo que sabía de memoria antes de saber leer, sabía poemas de memoria. Por lo tanto, a mí realmente me han acompañado los libros siempre, y me doy cuenta ahora, ha coincidido que tengo una nueva casa. Cuando ha salido la casa Limón, me había cambiado de casa. No había pensado, ¿no?, en la coincidencia. Y lo que más me tranquiliza en la vida cuando estoy nerviosa es ponerme a arreglar libros. Como que se pone a limpiar, claro, y a quitar el polvo y tal. Exacto, ¿no? O ponerlos de otra manera, tenerlos, porque siempre hay más libros que el espacio que tienes para ponerlos. Por lo tanto, la relación con los libros es muy física, además, ¿no? Y claro, también para la protagonista, ¿no?, de la historia, los libros son una ventana al mundo, ¿no? En un mundo sin libertad, estos libros a los que ya tiene acceso son lo que le pueden abrir la perspectiva y le pueden dejar volar, ¿no?, la imaginación. Es algo muy curioso que también comparten algunos países de Europa del Este, y es que a pesar de que las condiciones eran muy paupérrimas, sí había un acceso a la cultura, ¿no? Sí había libros en casa. Claro. Por ejemplo, en mi casa había libros. Mi madre tenía una mejor amiga que era bibliotecaria. Luego, la biblioteca
ahora lo estoy pensando, la biblioteca de el pueblo, la ciudad donde nací, que se llama Fogaràs, nací en Transilvania, en un lugar que se llama Fogaràs, tiene un castillo enorme y la biblioteca estaba dentro de este castillo, un castillo real. De hecho, en algún momento la protagonista habla de ese castillo, pero el lector nunca sabe si estás hablando del castillo real o del castillo de debajo de la mesa. Entonces, en los países del este, yo creo, y en Rusia, sí, la cultura era muy valorada. De hecho, se hablaba de la supervivencia a través de la cultura. Se podían leer libros, pero luego al llegar, digamos, la libertad después del 89 y llegas a leer cosas que habían estado prohibidas, o llegas a leer cosas que habían sido censuradas, claro, no tenía la conciencia de que aquello que leías era censurado, estaba censurado. También te das cuenta de que el acceso no era total, pero por ejemplo tengo ahora un recuerdo que no aparece en el libro, pero es algo que me ha quedado grabado para toda la vida. Teníamos una librería en la ciudad donde iba a comprar, digamos, libros, pero no podías comprar libros siempre. Venían en cierto momento del mes y había una cola enorme para poder comprar libros. Yo recuerdo que creo que ya había empezado el instituto ahí no es primero y segundo de bachillerato, son como 4 años, ¿no? El bachillerato, y creo que estaba en el primer curso. Y le pregunté a mi madre, a ver, ¿cuántos libros puedo comprar? Y me dijo, puedes comprar todos los que quieras. Claro, el dinero no era el problema, es decir, el problema era que no había nada que comprar, las tiendas estaban vacías. Mucha gente que me cuenta, había ido a visitar Rumanía en los 80 y es que era alucinante porque parecían las tiendas, los estantes estaban vacíos, ¿no? Entonces esta anécdota de comprar los libros y de que me digan cuánto los que quieras, ¿no? Es para mí algo muy, muy valioso. El proceso de derrumbe de la casa, lo decías, es algo traumático. De hecho, el padre de la niña deja de hablar. Hay algo que también marca mucho la novela, que es la cantidad de silencios que hay. No solo el padre que deja de hablar, también la niña. Hay un momento en el que pierde el habla. Respiramos nuestro propio miedo, Leo. Esto de los silencios, decías que hay similitudes, ¿no?, entre la historia española también y la de Rumanía, una dictadura, un trauma, un miedo, esas casas donde había cosas de las que no se hablaba. ¿Cómo resuena esta historia con la nuestra? Claro, lo que sucede es que aquí también se ha vivido una dictadura, aunque fuera una dictadura de derechas, ¿no? Las dictaduras, estos sistemas aberrantes, ¿no?, tienen en común cosas, y entonces, por ejemplo, en la lectura, mucha gente que lo ha leído me dice: ostras, es increíble, eres una mujer que escribe, vienes de un país que para nosotros casi es exótico, y me parece que me estás contando mi propia historia, ¿no? Entonces yo creo que en este punto la historia se puede encontrar, y está esto que dices, están los silencios, la historia está plagada de tabús, de hecho. Está el tabú de la enfermedad mental. Aquí también esto había sucedido. Leí no hace mucho una novela sobre la enfermedad mental de una escritora que de hecho vive en Nueva York, Marta López Luaces, que es una maravilla, ¿no?, en este sentido de todo lo que sucedió en los psiquiátricos aquí en la época franquista. Es un tema que me interesa mucho, que toca muy, digamos, muy de pasada el libro, pero que me gustaría indagar en ese tema un poco más, porque también en Rumanía sucedieron cosas tremendas. La niña en algún momento dice que el padre va a vivir a casa de los tíos porque la madre no puede cuidar de él. De hecho, todo eso tiene que ver con lo que sucedía
en los psiquiátricos ahí, que eran casi centros donde los presos políticos eran torturados, por ejemplo. Claro, hay muchos temas sobre los cuales no se podía hablar. No se podía hablar porque en la familia, si se hablaba y te escuchaban, aquello te podía traer problemas, pero también no se podía hablar porque todo lo que sucede y tiene esta densidad y este grado tan grande de dolor, ¿no?, que sucedía aquí también en la época franquista, exige de alguna forma, es decir, es como casi una reacción natural, ¿no?, del ser humano, de no hablar de ello. Y yo creo que es un mecanismo que tenemos como casi de supervivencia. Mamá le tiene prohibido decir que papá se ha vuelto loco. La niña crece también con un sentimiento de culpa, incapaz además de confesar, de exponer ese sentimiento, creyendo que es cosa suya, culpa suya la situación en la que se encuentra su padre. El ocultar con vergüenza y con miedo, problemas de salud mental, que ahora ya se habla más. No sé si también los hombres sufrieron un trauma mayor que las mujeres. Las mujeres al final tenían que sacar adelante a sus hijas, a sus hijos, a la familia, a una nación entera al final. Claro, evidentemente leyendo el libro parece como que pudiéramos sacar, ¿no?, esta conclusión. Incluso frente al régimen, la posición del padre es casi de querer mostrar aquello que está sucediendo, tiene esa voluntad tremenda, ¿no?, de dejar constancia de lo que está sucediendo y de que su hija no se crea todas las patrañas que le están explicando, que no se deje engañar, mientras que la madre lo que está intentando hacer es dejarlo todo con esa pátina, ¿no?, de bien, las cosas están bien, no hay que pensar demasiado en ellas porque podemos tener problemas, ¿no? Entonces ella es la que protege a la niña, protege a la familia, ¿no? Y el padre es el que se desmorona, el que pierde, digamos, la salud neurológica o mental. Eso no lo sabemos del todo bien en la historia. Y sí, tal vez las mujeres son más fuertes, al menos en esta historia parece que se pueda leer así. Y en muchas. Es una novela dura, hay asuntos en los que he dicho que no voy a entrar para no hacer spoilers. Las chicas de mi edad piensan en chicos y en divertirse, pero para mí la muerte se ha convertido en una obsesión, dice la protagonista. Deseo pertenecer a otra familia, más simple, más llana, más alegre y si acaso con más vida y menos muerte. Las campanas doblan, tañen más veces de las que nos gustaría a lo largo de la novela. ¿Cuál fue, no tu relación, cuál es la relación de esta niña con la muerte? Con esos rituales en torno a la muerte en aquella Rumanía, que también nuestra relación con la muerte ha cambiado en estos años, en la infancia, ¿eh? Claro, la niña es una niña que comienza a tener conciencia de la muerte de forma muy temprana. Pero las primeras muertes que le suceden, porque claro, a lo largo del libro es cierto, es una de mis obsesiones, ¿no? Ya lo había comentado antes. A lo largo del libro esto se va transformando. Al inicio son muertes que se celebran, ¿no? Y eso tiene que ver con esa Rumanía ancestral, con esa Transilvania ancestral, en la cual la muerte es vista como un desenlace natural, ¿no? Vivimos de cara hacia la muerte y eso ahí se vive de esta manera. Pero claro, nosotros ahora en la sociedad en la que vivimos, donde todos los escaparates nos están llamando a la hipervida, digamos, la muerte no tiene cabida. En la historia, la niña, a medida que va creciendo, le tocan otras muertes, que son muertes mucho más cercanas y que determinan también la manera de ver la vida. Por ejemplo, en una conversación con la madre, en algún momento, la madre le habla de la muerte y le dice que, de hecho, de la muerte lo que hay que aprender es cómo vivir, no poner el acento hacia ahí, hacia la muerte. Celebrar la vida. El 1 de octubre de 1966, el dictador rumano promulgaba el decreto 770. El aborto pasaba a castigarse con duras penas de prisión y el decreto se anunciaba en televisión como una nueva página en la historia de nuestra encomiable lucha contra la decadencia del imperialismo. Han pasado 35 años desde la caída del muro de Berlín y de la caída del régimen. Justo cuando cayó se aprobó el aborto en Rumanía. El día siguiente
siguiente. Eso es, pero 35 años después, dos preguntas, parece que los derechos reproductivos de las mujeres no están garantizados en ningún lugar del mundo y que ese mundo bipolar, Leo, que parece que llegaba a su fin, pues sigue siendo igual de bipolar 35 años después, entre comunismo y capitalismo o entre Occidente y Oriente, hoy con la extrema derecha diciendo que la baja natalidad en Europa es causa de nuestra decadencia, que nos van a reemplazar los árabes y el Islam. No sé si sigue siendo el mundo parecido al de entonces, en cierto sentido, si es la pérdida o la ausencia de memoria uno de nuestros grandes males y por eso seguimos repitiendo la historia. Claro, parecería, digamos, natural que con todas las lecciones que nos ha dado la historia, nuestra reacción como seres humanos debería ser intentar a toda costa no repetir los errores del pasado, pero eso en el fondo no está sucediendo. Pero yo creo que la literatura, los que escribimos, digamos, tenemos este deber de intentar recordar, si más no, las lecciones que da la historia. Evidentemente hay ciertos progresos, ¿no?, que se han hecho en cuanto has hecho referencia, ¿no?, a la situación que vivieron muchas mujeres en Rumanía. Eso dio, mencionabas este decreto, ¿no?, que dio lugar a muchísimos niños que se llamaron decretitos, decretse en rumano, es decir, tenían este nombre y que causó un problema social tremendo porque muchos de esos niños fueron abandonados, creó todo este problema de los orfanatos, es decir, que es un tema que también en cine lo han tratado, en el cine rumano lo ha tratado de manera espectacular. Entonces, en este sentido puede haber habido ciertos progresos ahí, pero claro, siempre vemos eso, ¿no?, que luego vienen los populismos, la extrema derecha y parece como si todo fuera otra vez hacia atrás. Yo creo que lo que tenemos que hacer realmente, no es que yo sea nadie para dar consejos, pero es como aquello que se ha conseguido en este mundo del siglo XXI, a tratar de mantenerlo y afianzarlo, ¿no? Y estas historias pueden traer, ¿no?, pueden poner un pequeño grano de arena, ¿no?, en todo este entramado tan complejo, en este mundo tan complejo, ¿no?, porque parece que hemos pasado, ¿no?, del comunismo que llegó a ser lo peor, cuando en el fondo era lo más maravilloso, podría haber sido lo más maravilloso del mundo. Esa casa Limón es como una metáfora de todo aquello que podría haber sido y que nunca llegó a ser. Y pasamos luego al capitalismo, que tampoco sabemos exactamente qué hacer con esta libertad que hemos conseguido y hacia dónde la tenemos que encaminar. La Casa Limón surge de una pregunta que te hace tu hija. ¿De dónde cayó el comunismo? Y te quiero plantear la misma pregunta, ya terminando, que le planteaba otra escritora recientemente, Esther López Barceló, que ha trabajado mucho en memoria histórica y que también su hijo pequeño le preguntaba: oye, mamá, ¿qué es un rojo? Si tú tuvieras que explicarle a Estela qué es hoy el comunismo, qué es hoy ser un rojo o un comunista, ¿qué le dirías? A ver, mi hija hoy tiene 18 años. Cuando hizo esa pregunta, que es una pregunta genial, ¿no? Después de un viaje a Rumanía, no he ido a Rumanía con frecuencia, digamos, con mis hijos, por lo tanto es un viaje realmente aislado, ¿no?, en el tiempo, y se ve que hablamos mucho del comunismo con amigos y de la caída del comunismo. Entonces me dijo que era lo único que no había entendido, de dónde cayó el comunismo. No creo que le pudiera contestar esa pregunta jamás. He intentado escribir este libro, tal vez algo le pueda contestar, pero lo que le tendría que decir es que lo que hubo en Rumanía no fue comunismo, en el fondo, sino que fue una degeneración y una gran aberración, y que eso sucedió en todos los demás países, ¿no? Y que a veces las utopías son necesarias para que avancemos como sociedades, pero que hay que tener bastante cuidado, ¿no?, con hasta dónde llevamos las utopías. Última pregunta, ¿cómo es la estructura del libro con esos capítulos tan cortos y tan impregnado de poesía en realidad? Es tu primera novela, pero bebe mucho de tu influencia como poeta, ¿no? Sí, la estructura del libro responde un poco, es decir, es fragmentaria,
Yo creo que leemos el mundo hoy en día, y no solamente en el fondo, porque creo que eso ha sucedido a lo largo de la historia, pero hoy es mucho más patente. Leemos el mundo de forma fragmentaria, cogemos algo de aquí, algo de allá, leemos algo en un diario, alguien nos dice algo y luego nos hacemos nuestro propio relato, ¿no? Entonces hay cierta voluntad de construir el libro de esta manera, y creo que es la forma en la que nuestro cerebro también procesa, ¿no?, la información. Hay esta idea, ¿no?, de la fragmentariedad. Choran decía que lo sistemático es totalitario y lo fragmentario es lo que te da la libertad, ¿no? Entonces la estructura del libro también busca, ¿no?, de alguna forma esta libertad. Y sí, se construye como si fuera un rompecabezas con historias, con episodios que son recurrentes. Algunos, por ejemplo, la niña, hay un componente muy importante onírico, como tú decías, poético. Lo poético, digamos, está esparcido a través del libro en los episodios oníricos. La niña tiene unos sueños que están ligados a este universo suyo tan particular y al universo familiar. Luego hay todo este componente del mundo mágico. Ella tiene la sensación que a través de la palabra puede hacer el bien y hacer el mal, ¿no? Y también eso, esa magia que se ve desde este punto de vista también trabaja con este elemento poético, y todos estos fragmentos, ¿no?, hacen que acabes construyendo una historia que no se explica de forma lineal, sino que ahora te da una información, dentro de unos capítulos te la vuelve a completar, y el mismo lector o lectora se puede hacer esta historia, la hace lineal a su manera, digamos. Hija mía, hay risas que encierran más infelicidad que las lágrimas que puede ver una persona en toda su vida. Corina Oproae, gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Igualmente.